Buenos días, este es su programa Petróleo y algo más, domingo 13 de noviembre del 2022, con el ingeniero Mariano Santos, experto petrolero, y quien les habla, Carlos Sánchez. Hoy hablaremos de la existencia de las bandas delincuenciales y el soporte que tienen desde algún punto de vista en el gobierno. Ingeniero Santos, buenos días. Buenos días y gracias nuevamente por la posibilidad de estar aquí en este programa muy importante, ya que es un programa alternativo en donde decimos muchas cosas que evidentemente incomodan al poder. Según el gobierno, la existencia de las bandas delincuenciales, los Chone Killer, los R7, los Lobos, las Nietas, toda una serie de bandas existentes, según el gobierno dice que están combatiéndolas. Sin embargo, creemos que es necesario hacer un análisis ligero sobre que no están siendo topados los máximos financieros de estas bandas, con un silencio cómplice de las autoridades. Pero además de eso, creo que la inseguridad a nivel nacional es fruto de la inacción del gobierno para combatir de frente los actos de corrupción, los actos criminales, el narcotráfico, que solo topa a los mandos medios o a los mandos bajos. Es decir, son bandas de microtraficantes, pero no las grandes bandas. ¿Cómo ve esto Mariano Santos? Sí, yo creo que tiene toda la razón, porque ¿quiénes están detenidos? Dicen que están detenidos el jefe de los choneros, está detenido el jefe de los tiguerones, está detenido el jefe de no sé qué otra banda por acá. Y realmente uno debe hacerse la pregunta, ¿son realmente ellos los jefes, los verdaderamente capos del narcotráfico? Personalmente yo creo que no. Ellos son mandos medios apenas. Y los mandos altos son aquellos que yo diría están involucrados en la misma política nacional. Es gente que tiene que estar incrustada no solo en el propio gobierno, sino incrustada en las mismas Fuerzas Armadas, en la misma policía. Por eso es que el mismo embajador norteamericano, hace algún tiempo, hablaba de los narcos generales. No me acuerdo cuántos citó, creo que dijo eran más de 27 y algo por el estilo. Pero ese es un tema que no ha sido investigado. No ha sido investigado. ¿Por qué? Porque eso le incomoda pues, al poder, pues, ya que eso puede destapar toda una olla de grillos. Entonces eso no le conviene al poder. Y por eso es que en las cárceles, por poner un ejemplo, en la casi totalidad, no sé cuántos reclusorios hay, creo que son como 27, solamente en 2 hay estos inhibidores de señal para celulares. La pregunta es, ¿que no lo pueden hacer o no lo quieren hacer? No lo quieren hacer, pues es evidente. Esa es la respuesta. Por ejemplo, en las cárceles deberían haber estos escáneres para detectar el ingreso de, digamos, de artefactos metálicos. Así como existe en los aeropuertos, se supone Los que mismos teléfonos, los las municiones que dice que ingresan. Ingresa de todo, ingresa de todo. E incluso yo digo, hasta estas bandas se dan el lujo de sacarnos la lengua a los ecuatorianos, de sacarle la lengua al propio gobierno, con lo que pasó hace como unos 3 o 4 meses, que celebraron el cumpleaños de uno de los jefes de estas mafias en la penitenciaría del litoral. ¿Que lo celebraron cómo? Lo celebraron con fuegos artificiales, lo celebraron con licor y con damas de compañía. Entonces la pregunta es, ¿y ahí no es que están los militares también? ¿Ahí no es que está la policía? Entonces yo digo en términos sarcásticos, bueno, los militares a lo mejor eran los que preparaban los fuegos artificiales para que la fiesta salga bien. ¿Y la policía qué hacía? Bueno, la policía le daba seguridad a las damas de compañía para que puedan ingresar.
a ese reducto penitenciario. Esa es la situación que está en este país. Entonces, claro, el poder está involucrado en la mafia. Y eso es un hecho cierto, es decir, las mismas noticias declaran estas anomalías que existen dentro de las cárceles y también afuera. La policía daba un dato, decía que en el país más o menos unas 80, 120 bandas habían sido detenidas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando estas bandas apenas entran a la cárcel por la misma vía salen? ¿Dónde hay los arreglos? ¿Dónde hay los acomodos? ¿Con quién se hace esto? Por eso es que hoy las bandas delincuenciales están proliferando en el país y, por supuesto, pongámonos a analizar un poco. Si los corruptos, hablemos los de cuello blanco, no son detenidos, andan prófugos y andan declarando honestidad en los medios internacionales, la gente de más abajo, esas bandas pequeñas, como habíamos visto, que los que roban teléfonos o los que hacen extorsión, se creen ya con la suficiente valía de decir, si a ellos no les cogen, a nosotros tampoco. Y eso está sucediendo hoy en el ámbito nacional. Creemos que es necesario que la justicia tome por sus fueros y haga justicia verdaderamente. Caso contrario, hoy lo que ha dicho Mariano Santos, los mismos partidos políticos ya se habla de narcopolítica, la misma policía, y en el caso de la justicia no se diga, hay involucrados jueces y fiscales. Pero pasando este rato, nosotros creemos que es el gobierno, es el Estado el que está también ya infiltrado por esta narcopolítica y los narcotraficantes. ¿Qué dice ingeniero Santos sobre esto? Sí, yo creo que esto es totalmente evidente. Y aquí se puede dar incluso lo que pasó en México. En México hubo toda una infraestructura militar y policial que se estructuró para repeler, para reprimir al narcotráfico. Y crearon este grupo especial que llamaron los Zetas, de policías y militares. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, este grupo, los Zetas, que se supone que iba a trabajar para el Estado mexicano, que iba a trabajar en defensa del pueblo mexicano y a combatir el narcotráfico, con el tiempo se convirtió en una banda mafiosa. Y hoy en día, uno de los carteles grandes traficantes es precisamente esta banda que sigue utilizando el mismo nombre, los Zetas, en México. Entonces, eso mismo que está ocurriendo en el Ecuador, pero claro que está ocurriendo en el Ecuador, sobre todo por lo que dijimos en el programa anterior, donde hablábamos de que este gobierno, por ejemplo, facilitó a través de esa famosa ley de la reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley, ya que no tuvo los votos suficientes en la Asamblea Nacional, ley a través de la cual los narcotraficantes, entre otros, también evidentemente los grandes evasores, también evidentemente los grandes ladrones, y a lo mejor uno que otro que ha de ser excepción de gente que de buena fe tiene activos en paraísos fiscales, ahora pueden ellos lavar esos dineros aquí en el país, pues. Entonces, es claro esta relación cercana, estrecha, entre narcos, Estado, en otras palabras, narco y gobierno, porque ¿quién dirige el Estado? Es el gobierno. Y de esto ya se ha alertado, no de ahora, sino hace algún tiempo. Yo me acuerdo que hay un periodista que murió hace poco, bueno, él era médico, antes que periodista fue ministro de Salud, y no sé qué más, fue alcalde de Guayaquil, Francisco Huerta, y quien era subdirector del diario Expreso de Guayaquil. Ella alertó hace más de 10 años. Estamos ingresando a lo que puede ser el narcoestado. Vamos a ser un país parecido o igual a lo que es Colombia. Eso ya lo alertó. Entonces, lo que estamos viendo ahora no es más que el desarrollo de una serie de acontecimientos que el poder, como está ligado a las mafias, no lo ha detenido. Es un gobierno neoliberal, un gobierno que socapa todos estos negociados. El mismo gobierno tiene en sus filas
ya salió un ministro de Energía por algún hecho doloso. Hoy nuevamente ingresa un nuevo ministro de Energía que ya según las noticias internacionales dice que está ligado a una empresa de paraísos fiscales. Es decir, continúa lo que habíamos planteado el domingo anterior, último día del despotismo, primero de lo mismo. Pero vamos mucho más allá. Esta semana el señor Capaya, uno de los más renombrados amigos y funcionarios del Correato, abre la boca y declara las acciones que en conjunto, según el señor Capaya, las había desarrollado informando de forma personal al mismo primer mandatario, al señor presidente en ese entonces Correa, de estos juegos turbios dentro de Petroecuador. ¿Cómo vemos esta actuación que hoy ha sido ya noticia en toda la semana, ingeniero Mariano Santos? Esto está ligado, pero bien cercanamente a lo que acabamos de hablar, de esta relación entre las bandas, entre las mafias y el poder y el Estado y el gobierno. Es decir, en otras palabras, nosotros los ecuatorianos estamos enfrentando a un estado delincuencial. Eso es lo que está pasando. Porque si estamos de acuerdo en estas reflexiones que hacíamos con respecto a este problema de las bandas, de los choneros, de los tigrones, etcétera, etcétera, y su relación con el gobierno, esto que acaba de declarar Capaya, Carlos Pareja Llanoseli, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, es prácticamente lo mismo. Es decir, estamos hablando de mafias que son estructuradas desde el mismo poder, en este caso del poder político, en este caso del propio gobierno. Seamos claros, yo digo, en un par de reflexiones. La primera reflexión: estos contratos de las preventas petroleras trajeron un perjuicio para el país. De eso ya no hay duda. De eso no hay la menor duda. La duda a lo mejor está en los montos. Nosotros lo hemos calculado y muchos otros analistas coinciden también con la cifra de que por lo menos el perjuicio habría sido durante la gestión de Nielsen Arias como gerente de comercialización internacional, que él estuvo del año 2010 hasta el 2017, es decir, 7, 8 años, no menos de $5.000 millones. $5.000 millones es bastantísimo dinero. $5.000 millones es alta plata. No estamos hablando de unos pocos millones, no estamos hablando de decenas de millones, no estamos hablando de centenares de millones, estamos hablando de miles de millones de dólares, por lo menos $5.000 millones. Es decir, por lo bajo. Esto es objetivo, esto es real. ¿De dónde sale esta cifra? Muy sencillo. La cifra sale de cuántos barriles quedaron prendados para hacer esto de las preventas petroleras, porque nuestro petróleo quedaba embriagado, quedaba prendado. Entonces la negociación fue por, en número redondo, $1.300 millones, 1.300 millones de barriles. Se estima que en cada barril se nos robaba a todos los ecuatorianos por lo menos $3. Si nosotros hacemos la multiplicación de $3 por 1.300 millones de barriles, nos da la cifra de 3.300 por 3, 3 por 3, 9, 3 por 9, 3.900. 3.900. Pero ese es por lo menos ese valor. En mi caso, yo me he permitido escribir algunos artículos sobre este tema y he logrado demostrar que los perjuicios, por eso decimos por lo menos $3 por barril, pero que esos perjuicios podrían haber sido mucho mayores, incluso podrían superar los $10 por barril. Por eso es que $5.000 millones
es una cifra todavía un poco conservadora. Bien, entonces esa es la primera reflexión, digamos, real, objetiva, de que ahí hay un perjuicio terrible. La segunda reflexión, esta gerencia de comercio internacional. La gerencia de comercio internacional en Petroecuador es la gerencia que más dinero mueve a nivel nacional, porque es la gerencia que se encarga tanto de la venta del crudo, como es en este caso, de las preventas petroleras en estos contratos con PetroChina, con PetroTailandia, Unipe, que también es una empresa china, sino que también a través de esta gerencia de comercio internacional se encarga de la importación de los derivados. No olvidemos que este es un país que exporta crudo, pero que importa combustible, una cuestión realmente aberrante. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de todos estos años en que se creó esta gerencia? Esta gerencia viene desde los primeros años de Petroecuador, incluso desde antes, desde la época en que la empresa petrolera se llamaba CEPE, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Es decir, ya tiene algunas décadas de existencia esta gerencia. ¿Cuál es la particularidad de esta gerencia? Además de que aquí es donde se mueve esta gigantesca suma de dinero, es que la particularidad bien evidente y clara es que la misma está bien cercada por la misma presidencia de la República. En algunas presidencias, en algunos gobiernos, esta gerencia ha estado en las mismas oficinas de la presidencia de la República. En otros casos, la presidencia tiene ahí gente metida en esta gerencia, es decir, para que haya una relación, una ligación estrecha entre esta gerencia y la presidencia de la República. Podríamos hablar que esta gerencia tiene autonomía, entonces. Podría decirse, ¿no? Tiene una cierta autonomía. Una cierta autonomía. Pues ya pero eso es complicado en una empresa pública. Claro, porque es dependiente básicamente de la presidencia de la República. Entonces, con estas dos reflexiones de los montos gigantescos que manejaba, y segundo, de que esta era sujeta o dependiente parcialmente, por no decir totalmente, de la presidencia de la República, nosotros sacamos entonces aquí una tercera reflexión. ¿Y qué es lo que dice Campaña con toda razón? Que se creó toda una estructura mafiosa. Delincuencial, exactamente. En donde a la cabeza, ¿quién estaba a la cabeza? A la cabeza estaba Rafael Correa, porque él estaba al tanto absolutamente de todo. Acordémonos de la sabatina. Acordémonos de estas famosas sabatinas que hacía Correa. Correa a veces hasta se preocupaba por el menor detalle de las sillas, si le habían dado sándwiches a todos los que asistían a esa sabatina, o si es que el conjunto musical había hecho bien su papel. Hasta de esos detalles se preocupaba Correa. No van a decir Correa ahora que no sabía nada, que no lo conoce a Nielsen Arias o cosas por el estilo, payasadas de ese tipo. Correa era el jefe de la mafia. En eso Carlos Pareja y Anicieli tienen toda la razón. Era el jefe de la mafia. ¿Quiénes estaban en el segundo nivel de esa estructura delincuencial mafiosa? Estaban Alexis Mera. Acordémonos de Alexis Mera. Alexis Mera es el brazo derecho, brazo izquierdo, no sé. O brazo segundo al mando. Así es, de Correa. Y él era el que hacía todos los vericuetos, las cosas jurídicas, por ahí legales y todo, porque era el hombre de confianza de Correa. Y al mismo nivel de Alexis Mera estaba Jorge Glass como vicepresidente de la República, o en su momento cuando fue ministro de los sectores estratégicos. Así es. Entonces, este trío, pero ya digo, en primer lugar, Correa, en segundo lugar, Mera y Jorge Glass.
Y en tercer lugar ya venían pues el resto de otros funcionarios y el resto de instituciones. Por supuesto. Porque aquí el problema es que no solo está involucrada Petroecuador, sino otras instituciones. ¿Qué instituciones, por ejemplo? Ahí estaba metida la Contraloría, estaba metida la Fiscalía, ahí estaba mezclada la Procuraduría, ahí estaba metida el Ministerio de Economía y Finanzas, ahí estaba metido el mismo Ministerio de Energía. Es decir, era toda una infraestructura, toda una estructura mafioso-delincuencial. O sea, en eso Capaya tiene toda la razón. Y eso incluso nosotros ya lo habíamos dicho anteriormente. O sea, que ahora Capaya lo que está haciendo es ratificar lo que se conocía desde hace tiempo, pero que no ha sido investigado. Porque, por ejemplo, el caso de Nelson Arias, digamos, no es que no ha sido investigado, sino que son casos que demoran. El caso de Nelson Arias, por ejemplo, lo acaban de detener en Estados Unidos. Pero resulta que aquí en nuestro país, desde hace casi 6 años, hay toda una indagación. 6 años y que hasta ahora no hay nada, no hay ninguna previsión preventiva, ni cosas por el estilo. Es decir, en este país, la justicia, y tú como abogado me vas a dar la razón, la justicia es muy selectiva. En unos casos actúa aceleradamente, en otros pasos de tortuga con COVID, como es el caso de este área. ¿En qué caso, por ejemplo, la justicia actúa aceleradamente? A mí me llamó, por ejemplo, poderosamente la atención cuando lo metieron preso al defensor del pueblo, a Freddy Carrión, ¿no? Que en un proceso, pero rapidísimo, que prácticamente no duró mucho tiempo, lo cogieron y lo metieron preso. Y en unas acciones en donde, claro, a él lo involucraron por presunto intento de violación. Es un proceso bastante extraño, porque en la casa donde se produjo este intento de violación no habían sino 3 personas. El ministro, digamos, el defensor del pueblo, el otro que lo había invitado y la novia o esposa de él. Solo estaban 3. Y resulta que en esa invitación donde ellos estaban cenando y todo, él aparentemente intenta violar a la esposa. Pero ¿cómo es posible que si ellos eran 2 y acá el defensor del pueblo solo era 1, cómo es posible que entre los 2 no se impusieran al uno? Es decir, los otros le hacían mayoría. Y le dictaron prisión preventiva, de ahí nunca más salió de la prisión y ahora está condenado. Ahí fue la justicia, fue rapidísimo. Entonces uno se pone a pensar, ¿no es que había cosas por detrás de eso? Claro que había cosas por detrás. ¿Qué, por ejemplo, había? Que ese defensor del pueblo fue el que pidió que se enjuicie a Lenín Moreno por el acontecimiento de octubre del año 2019, donde él determinó, ¿no?, con una serie de investigaciones y que pedía que se sigan las investigaciones por crímenes y actos de lesa humanidad cometidas por el gobierno de Moreno en la represión del gran levantamiento indígena y popular de octubre del año 2019. Pero eso nos da una pauta, ingeniero Santos. Es decir, la delincuencia organizada, las mafias organizadas, tienen los hombres en cada puesto y en cada sitio para hacer su papel. Según las declaraciones del señor Capaya, Carlos Pareja Llanuselli decía que él había presentado las pruebas suficientes en la fiscalía de ese entonces, del señor Galo Chiriboga, luego en la fiscalía del señor Vaca, y luego en la fiscalía de otra señora, y también en la comisión anticorrupción creada por los gobiernos. Es decir, en todos esos espacios, digo yo, esta delincuencia organizada tenía los puestos precisos para no dar paso a las cosas. Y hoy, por ejemplo, vemos con asombro que la Corte Nacional de Justicia, ¿cierto?, por haber obviado el debido proceso en el caso Singue, donde estaba el señor Capaya, el señor Glass y otros más, los declaran nulos este proceso, pero ojo, hay que precisar, no los declaran inocentes, declaran nulidad de lo actuado, y esto porque un informe de la Contraloría no se ingresó a tiempo.
Es decir, ¿quién estaba en la Contraloría? ¿Quiénes son parte de la Contraloría? Los mismos grupos incrustados de estas mafias. ¿Cómo podemos decir, y ya hemos ratificado, ingeniero Mariano Santos, que esto continúa? Y las mafias continúan también en la industria petrolera. Bien, esta pregunta tiene dos partes, ¿no? Comencemos por la primera parte de la pregunta, o por la primera pregunta, que tiene que ver con esto de las denuncias que ya había presentado Carlos Pareja a la Fiscalía, porque se entiende que él ha presentado la denuncia a Galo Chiriboga cuando era fiscal de la Nación, pero principalmente él presentó una denuncia cuando Vaca Mancheno era el fiscal. Y acordémonos aquí de algo que es muy importante. En el año 2017, cuando Carlos Pareja estaba en Estados Unidos, que se hizo todo un show mediático, en el sentido de que lo traían a Capaya al Ecuador detenido. Bueno, dice Capaya que él se entregó voluntariamente y que él venía al Ecuador porque quería hacer esto de la cooperación eficaz. Por eso fue el presidente de la Asamblea, José Serrano, a Estados Unidos, y en un avión privado lo trajo acá al Ecuador. Y se suponía que en esa cooperación eficaz, Capaya daba con pelos y señales todos estos actos de corrupción, todo este aparataje que se creó con Correa a la cabeza para el desfalco, para el asalto a los fondos del Ecuador. Y dice Capaya, bueno, yo presenté el pedido con mi abogado de la cooperación voluntaria, de la cooperación eficaz, pero resulta que ese expediente lo desaparecieron, o en todo caso no sabemos dónde está, y desde ahí, desde el fiscal Vaca Mancheno hasta el actual fiscal, no se sabe absolutamente nada. Yo me permití escuchar parte de esta comparecencia de Carlos Pareja a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y Villavicencio decía, no, dice, esa cooperación o ese pedido sí está ahí, no ha desaparecido, esperemos que sea así. Pero en todo caso, aquí hay una acción dolosa de los diferentes fiscales, comenzando desde antes con Galo Chiriboga, pasando por otros que no me acuerdo sus nombres, uno que es de apellido Salazar, otro que es una doctora Hidalgo, está Vaca Mancheno, inclusive a la propia fiscal actual de la Nación, la señora Diana Salazar, porque no es posible que un hecho de esta naturaleza, de la gravedad, de los montos extremadamente altos con respecto a la denuncia que presenta Capaya, han sido ocultados. No puede ser, pues. O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos que ocultamos estos delitos que son realmente de una magnitud gigantesca? A mí me parece que la Asamblea, esta misma Comisión de Fiscalización o cualquier otra, bueno, yo creo que la misma de esta comisión, porque ya se ha personado de este caso, debe citar nuevamente para que comparezca Capaya, porque de lo que más o menos yo pude apreciar en esa comparecencia, todavía hay muchas otras cosas que tiene que decir Capaya, hay muchas otras cosas, pero tiene que citarse para que hagan una comparecencia todos estos fiscales, no, insisto, comenzando por Chiriboga, comenzando por ese otro fiscal Salazar, creo que es el apellido, el otro, esta señora Hidalgo, Vaca Mancheno, y no se diga el actual fiscal. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que rendir cuentas al país, pues.
No es posible que se oculte un hecho de esta magnitud, ¿no?, con un perjuicio tremendo para el país. Bien, esto en torno a la primera... Mariano, mira, yo creo que es necesario que vayamos para un próximo programa a analizar mucho más a profundidad todo lo que ha declarado el señor Capaya y todo lo que trae las connotaciones para estos casos. Porque lo que queda en claro es que lo que sucedió en Petroecuador es un gran asalto, planificado hasta el último detalle, con todos y cada uno de los componentes. Tenemos fiscales, tenemos jueces, tenemos la Contraloría, tenemos las instituciones del Estado al servicio de este gran negocio que fue Petroecuador y sus negociados. Por eso te sugiero que en el próximo programa abordemos mucho más detalladamente todos estos sinsabores, todos estos negociados que trae la corrupción en nuestro país. Ya, pero mira, Carlos, tenemos que dar respuesta, aunque sea corta, a la segunda pregunta que tiene que ver con el tema del caso Singue, ¿no?, donde tú decías, tú como buen abogado que eres, conoces al respecto. Yo no tenía muy clara la película, para ser franco, y creo que la gran mayoría de ecuatorianos no tiene clara la película, porque no somos abogados simplemente. Aparentemente esa resolución de esa sala de la Corte Nacional, aparentemente como que declaraba ya inocente al ex ministro Wilson Pato y todo esto, gente involucrada en el caso, sí, pero no ha sido así como nos acaba de precisar Carlos, no ha sido así. Lo que han hecho es declarar la nulidad de un proceso que comenzó mal, es decir, regresa a cero. Pero ese caso, Singue, yo he escrito sobre ese tema más o menos como unos 3 artículos, tanto en el periódico Opción como en la revista Ruptura, y ahí yo he demostrado con números que los perjuicios también son gigantescos. Es que toda esta gente que ha estado en los ministerios son mafias que se han aprovechado y realmente generan todo este tipo de robos, de asaltos, porque ya no son robos comunes y corrientes, son asaltos, y son asaltos a plena luz del día. Entonces, si bien esa corte o esa sala de la corte ha declarado la nulidad, yo creo que si vale tratar en el próximo programa, por un lado lo que tú dices, completar un poco todo esto de las declaraciones de Carlos Pareja Llanuselli y también hablar sobre este tema de casos Singue, para que la población, la ciudadanía, los ecuatorianos conozcamos a ciencia cierta quiénes son los que están en esto del caso Singue y todos los detalles inherentes al caso. Claro que sí, nos queda mucha tela que cortar, muchas cosas por analizar, la corrupción sigue campante, pero nuestro programa, el programa Petróleo y Algo Más, estará presente analizando, valorando todo lo que sigue. Muchas gracias, ingeniero Mariano Santos, ha sido fructífero este programa. Hasta una próxima oportunidad. Sí, hasta el próximo domingo. Muy buenos días y muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven a través de Petróleo y Algo Más. Muy buenos días.